Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a empezar con el diseño del modelo físico de nuestra base de datos, que consiste en pasar este diagrama que creamos en clases pasadas a código SQL o en nuestro caso a utilizar la migración de Laravel. Pero es muy importante que para continuar hayas entendido muy bien cómo hemos estructurado esta base de datos. Así que si no te ha quedado claro, yo te recomiendo que mires primero los capítulos anteriores. También comentarte que he modificado un poco este diagrama. Lo primero que he hecho es eliminar la tabla de direcciones, ya que para desarrollar nuestro sistema de blog no lo vamos a utilizar y simplemente lo incluí para poder explicar la primera forma normal. Y lo segundo que he hecho es agregar estas dos tablas. Tanto en Facebook como en YouTube pregunté si les interesaba que generara un sistema de roles desde cero o si preferirían que utilice algún paquete. Y la mayoría votó porque querían que generara un sistema de roles desde cero. Es por esa razón que he incluido estas dos tablas que tengo acá, que nos va a servir para llegar a ese propósito. Y no debería serle complicado entender estas tablas. Vamos a repasarlo. Un usuario puede tener varios roles y un rol puede estar presente en varios usuarios. Por lo tanto, la relación que existe entre estos dos es una relación de muchos a muchos. Ahora, un rol puede tener varios permisos y un permiso puede estar presente en varios roles. Entonces, roles y permisos tienen una relación de muchos a muchos. Y como habíamos visto en la clase pasada, cuando es una relación de muchos a muchos, para poder relacionarlos tenemos que crear una tabla intermedia, cuyo nombre debe ser la fusión de estas dos tablas en singular y en orden alfabético. Y como habíamos visto en clases pasadas, cuando utilizamos español, Laravel considera su singular simplemente quitándole el S. Por eso he puesto acá permiso role y acá rule y user. Para las personas que querían que haga este tema utilizando un paquete, no se preocupen, también lo voy a hacer. Luego de explicar cómo crear nuestro propio sistema de roles y permisos, voy a utilizar un paquete. ¿Y qué paquete? El paquete que ustedes elijan. Así que en los comentarios escribe qué paquete te gustaría que utilice para generar nuestro sistema de roles y permisos. Y el paquete que tenga más votos va a ser el paquete que llegue a explicar. Ahora vamos a empezar a crear nuestras tablas. Y la vamos a crear en un proyecto con el cual estuvimos trabajando en las clases pasadas que se llama Blog. Y vamos a empezar a trabajar primero con las relaciones 1 a 1. ¿Cuál de estas tablas tiene relaciones 1 a 1? Tiene la tabla de usuarios con la tabla de perfiles. Y acá puede surgirte una pregunta. ¿Cuál de estas dos tablas debería crear primero? ¿La de perfiles o la de usuarios? Para eso tienes que tener presente lo siguiente. Existen entidades fuertes y existen entidades débiles. Las entidades fuertes son las entidades que no dependen de otra entidad. Por ejemplo, la tabla de usuarios. Nosotros podríamos registrar todos los usuarios que queramos sin importar si existe la tabla de perfiles o no. Mientras que no podríamos hacer eso con la tabla de perfiles. La existencia de un perfil está condicionado con la existencia de un usuario. Esta se le conoce como entidad débil. Y siempre que tengamos una entidad fuerte y una entidad débil, lo primero que tendríamos que crear es la entidad fuerte. Si nos vamos a nuestro proyecto y vamos a Database, Migration, lo que puedo apreciar es que ya hay una migración para usuarios. Entonces yo ya no voy a crear esta tabla de usuarios porque ya se creó. Y voy a pasarme de frente a crear la tabla de perfiles. Para crear la tabla de perfiles, abro la terminal y voy a escribir php artisan make migration y voy a escribir create profiles table y creo la migración. Ya se creó la migración y de una vez vamos a crear el modelo que se va a encargar de administrar esta tabla. Entonces voy a escribir php artisan make model y el modelo en cuestión se va a llamar profile y le voy a dar enter. Ahora me voy a dirigir a la tabla que se ha creado que se llama profiles y vamos a empezar a crear los campos que habíamos especificado acá. En primer lugar tendríamos que crear un campo llamado title, otro campo llamado biografía y otro campo llamado website. Entonces empezamos con el title. Voy a escribir table string, le pongo que el string se va a llamar title y vamos a especificar que quiero que solo tenga 45 caracteres, que fue lo que especificamos acá. Ahora vamos a crear otro campo llamado
biografía, pero este tiene que ser un campo de tipo text, ya que quiero que el usuario se pueda explayar un poco a la hora de escribir su biografía. Y voy a especificar que este campo se va a llamar biografía. ¿Qué más necesitaba almacenar acá? Su website. Entonces vuelvo a escribir acá table string y este campo se va a llamar website. Y también solo quiero permitir que se pueda ingresar 45 caracteres. Ahora, hasta el momento tenemos una tabla que vamos a utilizar para poder almacenar el registro de los usuarios y tenemos otra tabla que vamos a utilizar para poder almacenar el registro de los perfiles. Pero todavía no tenemos forma de relacionar esta tabla con esta tabla. Cuando creamos el diagrama de nuestra base de datos, les dije que la forma que vamos a tener para poder relacionar uno con otro es agregando un nuevo campo acá llamada UserID. Y en ese UserID íbamos a poder almacenar el ID de un determinado usuario. Por ejemplo, si un registro de perfil tiene el UserID 2, significa que ese perfil pertenece al usuario cuyo ID vale 2. Entonces vamos a crear ese nuevo campo. Pero antes de crearlo tienen que tener presente algo. El campo UserID que agreguemos acá debe ser del mismo tipo que el campo ID que vamos a hacer referencia aquí. Y ahora, ¿qué tipo de dato se ha creado cuando creamos TableID? Al haber creado este campo con el método ID, lo que ha hecho es crearme un entero grande sin signo. Entonces, como el campo ID es un entero grande sin signo, ese mismo tipo de campo es el que debemos crear aquí para hacer referencia a ese campo. Y para eso voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a llamar al objeto table y voy a escribir acá un signet big integer. Al escribir un signet big integer le da todas esas cualidades: sin signo, grande y entero. Y acá voy a escribir que se va a llamar user id. Y de esa manera ya vamos a poder relacionar un perfil con un determinado usuario. Pero si lo dejamos así, tal y como les expliqué cuando estructuramos nuestra base de datos, les mencioné que esto nos va a dar una serie de errores. Por ejemplo, voy a venir a mi libro de Excel y acá tengo lo siguiente. Tengo una tabla user en donde tengo registrados 2 usuarios y tengo una tabla profiles donde tengo registrado un perfil. Aquí en la tabla perfiles he especificado que el primer perfil le pertenece al usuario número 1, o sea, le pertenece a Víctor Arana. Pero imaginemos que a la hora de registrar este perfil, en vez de poner UserID, hayan puesto 3. Este perfil actualmente no le pertenece a nadie. ¿Y por qué no le pertenece a nadie? Porque no existe un usuario con el ID 3. Y entonces nosotros no deberíamos permitir que esto ocurra. Y para evitar que esto ocurra, lo que deberíamos hacer es al campo UserID asignarle una restricción de llave foránea. Eso significa que en este campo solo puedo poner valores del ID de la tabla users. Eso significa restricción de llave foránea. Y para agregar una restricción de llave foránea, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Después de haber creado el campo, en este caso se llama UserID, llamar al método forAim. Y acá especificarle que quiero agregarle una restricción de llave foránea al campo UserID. Entonces escribo UserID. Luego de eso tengo que especificarle que es una llave foránea con respecto a qué campo. En este caso es una llave foránea con respecto al campo ID de la tabla users. Y al hacer eso solo vamos a poder ingresar valores de un ID que exista en la tabla user. Entonces ya no nos permitiría, por ejemplo, ingresar el valor de 3. Solo nos permitiría ingresar el valor de 1 y el valor de 2. Voy a volver al valor de 1. Ahora, otro problema que nos íbamos a enfrentar era el siguiente. Se supone que estas dos tablas están relacionadas con una relación de 1 a 1. Sin embargo, alguien podría venir acá y escribir un nuevo perfil, poner que es de diseñador y asignárselo al mismo usuario, al usuario 1. Y de esa manera existiría dos perfiles con el mismo usuario y eso no debería pasar. ¿Qué teníamos que hacer para poder solucionar eso? Indicarle que el campo UserID es un campo único. Y de esa manera, si ya existe un UserID con el valor de 1 y tratara de poner otro registro con el mismo UserID, no me lo va a permitir. Y de esa manera logro que se mantenga la relación de 1 a 1. Entonces voy a hacer eso mismo.
Voy a venir acá y a este campo UserID le tengo que especificar que va a ser un campo unique. Ahora, va a haber un último problema al cual nos podemos enfrentar, y es el siguiente. ¿Qué ocurriría si este usuario intentara darse de baja? Intentara eliminar su registro. Si elimino este registro, aquí en la tabla de perfiles hubiera un perfil que estuviera haciendo referencia a un ID que no existe. Y es por esa razón que si este usuario intentara eliminar este registro, no se le va a permitir, ya que este ID está siendo usado como llave foránea en la tabla de perfiles. Este usuario sí va a poder eliminar su registro sin ningún problema, pero este usuario no va a poder ser eliminado, ya que su ID está siendo usado como llave foránea. Entonces, ¿qué debería hacer yo si quisiera permitir que este usuario pueda eliminar su registro con éxito? Lo que debería hacer es lo siguiente: venir acá y luego de haber hecho referencia de que quiero que sea una llave foránea, también debería indicarle qué debería ocurrir si intento eliminar el registro de la tabla usuarios con este ID que hemos especificado. Para eso voy a agregarle el siguiente método: onDelete. Y acá puedo ponerle dos valores. El primero es cascade y el segundo es setNull. Vamos a analizar cada uno de ellos. Si pongo cascade, ¿qué va a ocurrir? Que si yo elimino este registro, como acá estaba haciendo referencia al ID 1 de la tabla user, también se eliminaría este registro. Y así no hubiera incoherencia. Ahora, si en su reemplazo escribiera acá setNull y yo eliminara este registro, lo que va a ocurrir es que acá en el valor de UserID se va a cambiar este 1 por el valor de null. Pero algo muy importante, si tú decides poner setNull acá, aquí debes especificar que el campo UserID debe aceptar valores nulos, porque si no te va a dar un error. Si decides poner setNull acá, debes poner nullable acá. Pero en este caso, a mí lo que me interesa es que sea cascada. Si elimino un registro de acá, también quiero que se elimine su perfil, porque no tiene sentido que se mantenga el registro de perfil si el usuario ya no existe. Va a haber ocasiones en las que sí nos va a convenir que si se elimina este registro, se mantenga en null. Por ejemplo, para los posts. Si un usuario decide darse de baja, yo quiero que sus posts sigan ahí presentes. Pero en otras ocasiones voy a querer que si se elimina uno, también se elimine el otro. Entonces, aquí lo dejamos en onDelete cascade. Otra cosa que puede ocurrir es que tal si este usuario cambia su clave primaria por X razones. No debería, pero por X razones, que este usuario decida cambiar su llave primaria a 5. Entonces volvería a ocurrir esto. Aquí estaría haciendo referencia a un ID que no existe y por lo tanto no me dejaría cambiar este ID. Si yo quisiera permitir que este usuario pueda cambiar su ID, lo que tendría que hacer es, aparte de poner onDelete, agregarle el método onUpdate y poner cascade. Si hago esto y acá el usuario llega a cambiar su ID 5, aquí también se actualizaría a 5. Si acá le pone ID 6, acá también se cambiaría a 6. Y de esa manera este perfil siempre haría referencia a este usuario, indistintamente a si su ID cambia o no cambia. Y con eso hemos logrado relacionar estas dos tablas con una relación de 1 a 1 a nivel de base de datos. Entonces lo que voy a hacer es crear esa migración. Para eso voy a escribir php artisan migrate y le doy enter. Y solo me está migrando la última migración porque las anteriores ya se habían creado anteriormente. Ahora, lo que quiero hacer es dirigirme a phpMyAdmin para ver qué ha ocurrido. Acá tengo abierto phpMyAdmin, me encuentro en la base de datos block y lo que quiero hacer es lo siguiente: dirigirme acá a las opciones de más y hacer clic donde dice diseñador. Y me voy a centrar en la tabla perfiles y en la tabla usuarios. Y como pueden apreciar, se ha generado la relación 1 a 1 entre la tabla user y la tabla perfiles, de una manera similar a la que nosotros habíamos generado aquí, user perfiles.
Ahora quiero dirigirme a la tabla perfiles y quiero agregar un nuevo registro. Para eso entro a la tabla y me dirijo a la opción insertar. Aquí voy a escribirlo primero, desarrollador. Aquí voy a escribir hola, me llamo Víctor. En website voy a poner codersfree.com y miren lo que va a ocurrir en UserID. En UserID no me dan una opción para poder completar como si ocurrió en website, biografía y title, sino que en UserID lo que me dan es una lista desplegable en la cual yo solo voy a poder seleccionar de la lista de usuarios. Puedo seleccionar cualquiera de los dos, me va a dar el mismo resultado y le voy a dar continuar. Si me voy a la tabla de perfiles, actualmente tengo un perfil que le pertenece al usuario número 1. Y muy bien, yo actualmente ya tengo la información de que este perfil le pertenece a este usuario. Pero, ¿cómo podría hacer para que cuando yo recupere el registro de este usuario, también poder acceder a este registro? Para eso tengan presente lo siguiente. Eloquent trata a cada registro como si fuera un objeto que es instanciado de su modelo. Entonces, para poder acceder a la información de este perfil, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dirigirnos al modelo user, el que tenemos acá, y al final le vamos a agregar un nuevo método. Y a este método le vamos a dar el nombre de profile. Este método va a ser el que se va a encargar de recuperar la información del perfil que le corresponde a este usuario. Lo primero que quiero hacer acá es recuperar manualmente ese registro y luego te voy a enseñar una forma más fácil de hacerlo. Si quisiera recuperar manualmente ese registro, lo que tendría que hacer es acá, en una variable llamada profile, recuperar el registro de la siguiente manera. Llamo al modelo profile y luego le voy a pasar el método where. En el método where le voy a decir que quiero que filtres los registros cuyo UserID coincidan con el ID del registro actual. Y para eso, como segundo parámetro, le debo pasar this ID. Y luego, finalmente, le tengo que decir que me devuelva el primer registro que coincida con estos parámetros que le hemos especificado. Y al final simplemente le vamos a pedir que nos retorne ese objeto, profile. Y con esto lograríamos acceder al perfil del usuario en cuestión. Simplemente una vez que recuperemos un usuario similar a esto, accedemos al método profile y accederíamos a la información del perfil de ese usuario. Pero como pueden apreciar, acá hemos tenido que nosotros mismos hacer la consulta. Otra cosa que pudimos haber hecho es lo siguiente. Voy a comentar esta línea que hemos hecho acá y voy a llamar al siguiente método. This has one. Y dentro de este método lo que debo hacer es pasarle el nombre del modelo profile. Y esto que tenemos acá va a ser exactamente lo mismo que esto que tenemos acá. Solo que acá estamos escribiendo mucho menos. Otra forma de haberlo llamado es de la siguiente manera. En vez de poner profile class, lo que pude haber hecho es abrir comillas y poner app models profile, que viene a ser exactamente lo mismo. Poner profile class lo que hace es devolverme esta cadena. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? Es que si ponemos profile class, acá arriba debemos importar a la clase profile, o sea, escribir use profile. Mientras que si lo escribimos como cadena de una vez, no tendríamos que importar ese modelo. Voy a retornar a como estaba hace un ratito. Y quiero que tengan presente algo. Este método está considerando que la llave primaria de la tabla users es id y la llave foránea de la tabla profiles es userID. ¿Qué ocurre si es que tú no la has llamado a la llave foránea de la tabla profiles userID? Si no le hayas puesto otro nombre similar a este. Si tú la has llamado a la llave foránea así,
Actualmente este método no va a encontrar ninguna coincidencia, ya que él lo va a buscar por el campo UserID. Si ha ocurrido algo así, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Como segundo parámetro de este método, le debes pasar justo el nombre que le hayas puesto a esa llave foránea. Lo mismo, ¿qué ocurre si a tu llave primaria no le has dado el nombre de ID? Sino que imaginemos que tu llave foránea le hayas dado el nombre de local key. Si ha ocurrido eso, como tercer parámetro le tienes que poner el nombre que le hayas dado a tu llave primaria. Entonces vamos a poner local key. Es para evitarnos tener que hacer estas cosas que siempre les menciono que deben seguir las convenciones. Si siguen las convenciones, van a escribir siempre mucho menos código. Como nosotros hemos seguido las convenciones, vamos a dejarlo simplemente así. Voy a poner como un comentario relación 1 a 1. Ahora, de la misma manera que hemos logrado que una vez que recuperemos el registro de un usuario, podamos acceder al registro de su perfil, puede que queramos hacer el proceso inverso. Que una vez que recuperemos el registro de un perfil, queremos acceder a la información del usuario. En ese caso, lo que tenemos que hacer es dirigirnos al modelo profile y hacer una tarea muy similar. Aquí escribir un nuevo método que se va a encargar de recuperar justo la información del usuario. Y como se va a encargar de recuperar la información del usuario, le puedo dar el nombre de user. De igual manera, si fuéramos a recuperar manualmente esa información, tendríamos que declarar una variable llamada user, llamar al modelo user y podríamos utilizar el método find, ya que en esta ocasión quiero buscar un usuario por un ID y como parámetro acá adentro debo pasarle la información que tengo almacenado en el user ID. Y acá abajo tendría que pedir que me retorne justo esa variable. Pero de igual manera que existía un método para recuperar la información de esta manera, existe un método para recuperar la información cuando se trata de 1 a 1 inverso. Y ese método sería el siguiente. Escribo this belongs to y adentro escribo el modelo user. Entonces escribo app models user. Y esto que tenemos acá va a realizar la misma búsqueda que tenemos aquí. Y de igual manera, si hemos puesto otro nombre que no sea userID, como llave foránea, tenemos que especificarlo acá como segundo parámetro. Y si la llave primaria del campo user no fuera ID, lo especificamos como tercer parámetro. Ahora te voy a enseñar cómo recuperar esta información con un ejemplo práctico. Primero vamos a recuperar el registro de usuario. Voy a abrir la terminal y voy a escribir lo siguiente: php artisan tinker para utilizar la consola de Tinker. Luego voy a decirle que quiero utilizar el modelo user. Para eso voy a escribir use app models user. Una vez que indique que quiero utilizar el modelo user, voy a rescatar al usuario cuyo ID es 1. Lo voy a rescatar dentro de una variable llamada user y voy a decir que quiero rescatar al usuario cuyo ID vale 1. Le doy enter y me recupera la información de mi registro, Víctor Hernán Arana Flores. Y para acceder a la información del perfil, debo hacerlo de la siguiente manera. Primero, llamo al modelo user y luego le digo que quiero que me devuelva el profile. Si le doy enter, me da la información del perfil. Ahora voy a hacer el proceso contrario. Voy a hacer el proceso con profile. Voy a escribir acá que quiero utilizar el modelo profile. Use app profile. Me confundí. Models profile. Y ahora voy a rescatar el perfil con ID 1. Entonces en una variable llamada profile digo que quiero que me rescates el perfil cuyo ID vale 1. Una vez que ya rescaté al perfil 1, puedo acceder a la información del usuario al quien le corresponde, simplemente escribiendo profile user y accedo a la información del usuario. Algunos quizás se han dado cuenta que yo he definido acá un método y sin embargo estoy accediendo como si accediera a una propiedad. Eso ocurre porque este método lo que está haciendo es generarme propiedades dinámicas.
o sea, le está agregando la propiedad user a este modelo. Y esto lo hace así por un tema de eficiencia, ya que ni bien recuperemos el registro de este perfil y automáticamente se carga la información de todas sus relaciones en forma de propiedades. Y de esa manera no tenemos que esperar a ejecutar un método para que recién se ponga a buscar esa información. Es por esa razón que nosotros siempre vamos a utilizar los métodos que nos proporciona Laravel para generar las relaciones y no vamos a generar nuestras propias consultas. Así que voy a eliminar esto de acá. Este tema se ha alargado un poco más de lo que esperaba y la razón principal es porque quería ser lo más detallado posible en los conceptos básicos de relaciones. Como en este capítulo he dado la mayoría de conceptos básicos con respecto a relaciones, los próximos capítulos van a ser un poco más cortos. Quería comentarles que tanto el diseño de la interfaz de nuestro blog, así como del dashboard administrativo, no lo vamos a realizar en este curso, sino que lo vamos a realizar en el curso de Tailwind desde cero. Así que si aún no lo has visto, aquí al lado derecho de la pantalla te voy a dejar una lista de reproducción para que te puedas dirigir a él. Asimismo, si quieres apoyar este canal, me ayudarías bastante si le das like a este video y te suscribes al canal. Sin más me despido y nos vemos en el próximo capítulo.